Henry, buen día. Buongiorno. Hola Mario. Hola Fer. Buen día. Hola, Fer. Che, ¿a quién hago coanfitrión para los ingresos y...? A mí si querés. ¿Sí? Yo me encargo. Sí, Buen yo por ahí día. me tengo que ir. No, doctor, a usted no le estamos asignando Evitémoslo, por favor. No, sí, a usted no le pido mil disculpas, ¿no? Mil disculpas, pero no, ¿Está Nico ahí al lado? no le estaríamos Sí. asignando responsabilidades. Doctor, lo entiendo. Escucha, pará, Yo haría Giorgio, lo mismo. buen día Mario, buen día Giorgio. Giorgio, ¿vos tenés preguntas o algo o no? Sí, cargué 3 preguntas que hizo Jessica y están Tipo buenas. grosso. ¿Te tengo que hacer coanfitrión también o no? Dale. ¿Paula de Japón está ahí? Paula Pareto está desde Japón. Ah, no. Sí, acá Hola estoy. Paula, Hola, bienvenida. ¿Cómo Buen día estás? con ustedes. ¿Cómo va, Bien. Paula? Vamos por ahí. Ahí está. ¿Vos? ¿Qué hora es ahí, Paula? Acá son las 7 de la tarde. Estamos bien. ¿Ya terminaste el día? Sí, ya entrenamos doble y ahora nada, estoy acá terminando de hacer la kinesiología, que es como el tercer turno obligatorio. Escucha, quiero que sepas que te seguimos en las redes, nos das mucho cargo de conciencia a todos, porque cuando termina el día y no hemos movido un músculo y te vemos a vos ahí, yo por lo menos no sé el resto, ¿qué le pasa? Yo me quiero matar. Digo, ¿cómo hace esta mujer? Y a mí no Yo me la dejé cae. de seguir directamente. Y también Bueno, pero es simplemente práctica. Ustedes seguro que hacen muchas más cirugías que las que hago yo, así que es un poco solo eso, la vida de cada uno y lo que uno se dedica y hace todos los días. Así que no les dé ningún cargo de conciencia, que a mí me da el mismo cargo de conciencia con el tema de las cirugías, así que estamos parecidos. Escucha, ¿y cómo estás? ¿Bien? ¿Venís a full? Bien. Ahí haciendo la última puesta a punto y terminamos de entrenar con un grupito acá de chicas de Japón que pudieron venir a entrenar conmigo, obviamente todo encapsulado y todas nuestras burbujas, así que ya nada, solo queda la descarga y bueno, ver cómo va la competencia. Y esto empieza, en una semana empiezan los juegos, pero la parte de judo en particular, que también arranca desde el inicio, ¿o? Yo justo compito el primer día, sí, el 24, o sea, el sábado, que es el primer día de competencias, arranca mi competencia y como el judo es todo el mismo día, se inicia y se define ese sábado. Ah, mierda. Bueno, escucha, todo lo mejor, ¿eh? Hacemos eso para Muchísimas verla. gracias. Nos juntamos De acá todos a verte. acá. Sí, tal cual. Muchísimas gracias. Genial. Buenos días a todos. Buen día, Juanca. Buen Día. Un placer tenerla a Paula acá, que es un orgullo nacional. Un No nos privilegio. conocemos, pero un gusto, Paula. Muchas Totalmente. gracias. Orgullo. Orgullo nacional. Gracias, un honor, doctores, de verdad. Un poco de vergüenza, pero gracias. Cero, escuchá, vergüenza nos da a nosotros. Te digo de verdad, Exacto. vas a tener acá todo este chat alentándote el jueves, el sábado, ahora que ya sabemos que es el sábado. ¿A que qué hora vas a competís, Paula? Es a las 11 de la mañana de acá arranca, que en verdad a las 11 de la mañana del sábado de acá son las 11 de la noche del viernes de allá. Así que un poco tarde para ustedes, pero bueno. Lo bueno que es Toca viernes. estar del otro lado del mundo. Lo bueno que viernes, tal cual. Sí, Bueno, sí. señoras y señores, siendo las 7:00, bienvenidos a todos. Para los que se conectaron recién, estábamos saludando en vivo a Paula, que está en los Juegos Olímpicos y va a empezar a competir la semana que viene. Y vamos a dar comienzo a un nuevo caso que hoy va a presentar Jessica Presas. No quiero dejar de hacer mención a todos los mensajes recibidos para que yo abandone definitivamente la conducción en manos del doctor Argüelles.
pero por el momento no lo voy a hacer. Persevera y triunfarás, dicen, así que Les me voy a mandé quedar. bitcoins a todos. Yo, Bueno, yo Jessica, disiento sanamente con lo que decís, Enrique. La verdad que es un lujo tener este grupo fantástico y que se complementa también, pero el lugar está, ¿eh? Así que yo, el único que te defendió el último Ateneo fui yo, así que sí, bueno. sí, lo sé, lo sé, lo sé repito. porque además quedó grabado eso. Así que, Exacto, quedó grabado, así que no hay duda. bueno, Jessica, no sé si estás ahí, sí, ¿no? Sí, buen día. Compartir. Buen día, ¿cómo va? Si querés, estás habilitada a compartir. Ahí está, ¿se ve? Sí, hoy es un caso muy interesante y que veo que contamos también con la suerte de tener a Ricardo Trueba acá, que hoy probablemente nos haga algunos aportes por lo que estuve viendo del caso. Pero Jessica, si querés arrancar. Bueno, buen día a todos. El caso que vamos a presentar hoy es de un paciente masculino de 17 años de edad que consulta en abril del 2014 por dolor a predominio nocturno y tumefacción y edema a nivel del dedo medio de mano izquierda. Un cuadro de 1 año y medio de evolución. Como único antecedente, el paciente refería un trauma, ¿sí?, en dicha mano, con una aparente fractura menor, y en agosto del 2013, en otra institución, le habían realizado una biopsia, con un resultado negativo. De este antecedente, tanto traumático como quirúrgico, el paciente no da más información y tampoco aporta algún tipo de estudio. Se presenta la consulta con importante edema, dolor, siente que le late y dificultad para la flexoextensión. A modo ilustrativo colocamos esta imagen de la derecha como para saber, bueno, a primer vista, inicialmente ustedes en qué pensarían cuando el paciente se presenta así a la consulta. Bien, vamos a abrir un poco el juego. Siempre yo, por lo menos, les comparto dudas mías, ¿no? Creo que cuando uno recibe un paciente así, a priori creo que a ninguno de nosotros nos divierte, ¿eh? Porque ya cuando el problema está enfocado en el sector de la interfalángica proximal, por lo menos, o ese sector de tumefacción, muchos de nosotros sabemos que es bastante frecuente que el resultado no siempre sea el mejor. Pero en este caso le preguntaría a Julieta, no sé si estás ahí porque no te veo con cámara, o ¿qué pensarías? ¿O hacia dónde orientás con lo que te acaban de decir? ¿Ya viene con por la edad, por el sexo, ya viene con una biopsia negativa? ¿Cómo encarás un tema así? ¿O cómo encararías si es que no lo tuviste? Hola, estoy en el auto justo en el peaje, pero hasta que llego, No, me bueno, qué parece que puntería primero... tengo. No, escúcheme, maneje tranquila, porque si no después me voy a tener un problema de conciencia. Y hay que pagar, ¿eh? Hay que pagar. Sí, tal cual. Igual tiramos radiografías mientras. Bueno, pero seguí manejando, escuche. Lo veo el flaco, Lázari. Flaco, buen día. ¿Qué ¿Qué tal, nos podés Enrique? Buen decir? día. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo pensás vos cuando ves un tema así? ¿O qué se te pasa por la cabeza? ¿Hacia dónde vas? Porque acá lo relevante es que uno viene o recibe un paciente de una segunda consulta donde le traen una biopsia que te dicen que es negativa, ¿no? Sí, lo que dijiste es cierto. Cuando uno tiene una patología a nivel de la interfalange proximal, ya sea una fractura o lo que sea, con un edema de ese tipo, ya uno ya se empieza a estresar un poquito. Pero bueno, no sé si habían mostrado alguna radiografía.
¿Puede ser? ¿O Puede- todavía no mostraron nada? ¿Podemos mostrar, Jessica? Sí, obvio. Entonces, ahí está. Si querés repetirnos edad, sexo y los antecedentes para el flaco para... Sí, 14 años, un paciente masculino que consulta en 2014 por un cuadro de edema y de dolor a nivel del dedo medio de su mano izquierda, y como antecedente una aparente fractura menor, eso es lo que refiere el paciente, y un antecedente quirúrgico de una biopsia con resultado negativo. El paciente no aporta estudios de ese momento, que fue el año anterior a la consulta. Y esas son las radiografías iniciales que se le realizan, ¿sí? Donde bueno, se ve esta imagen expansiva a nivel de F1, que compromete, bueno, las corticales, y que también digamos, desarrolla lo que es un edema subyacente. Se puede ver el diámetro del dedo medio con respecto a los dedos o sea, los dedos subyacentes, o sea, el importante edema que presenta, ¿no? Tengo más Bien. estudios, pero no sé si seguirán. No, yo quiero escuchar al flaco si es que tiene alguna idea, porque después me gustaría ver la mirada que tiene Ricardo sobre esta imagen, ¿no? Pero la verdad es que cuando yo vi esta imagen, a mí se me vino un diagnóstico primero a la cabeza. Quiero ver si soy el único o si a algún otro se le vino. Pero flaco, ¿vos qué pensás cuando ves esto? Vuelvo a insistir, a mí me interesa el enfoque con tu experiencia cuando ya viene este tipo de paciente con el enfoque con una anatomía patológica que es negativa, ¿no? Sí, ahí se ve que tiene un engrosamiento de las corticales. Se ve en la radiografía que tiene como una zona radiolúcida central, como esférica a nivel distal. Yo lo encararía pidiéndole más estudios complementarios, una tomografía primero, eventualmente Bien. podría pedir una resonancia y después le haría una biopsia. Esa zona radiolúcida, cuando vos recibís el paciente, ¿te podés llegar a pensar que le tomaron la biopsia de ahí? No había pensado en esa posibilidad. Bien. No, yo digo, pregunto cosas al aire muchas veces que pienso yo, que muchas veces no tienen ninguna relevancia, para ver si alguno pensó lo mismo. Ricardo, antes de pasar a algún estudio que haya y que seguramente nos vas a llevar vos, pero ¿qué te parece trascendente? Primero te voy a escuchar y después te voy a decir por qué te pregunto tanto sobre la radiografía, ¿no? De la radiografía. ¿Esta radiografía nos tiene que llevar hacia algún estudio posterior marcado? Pregunto esto porque, hablando de mí en particular, siempre digo que entre comillas, hacer buena medicina cuando uno tiene todos los medios y recibe este caso y sale el paciente disparado con una tomografía, una resonancia, un centellograma, bueno, la verdad que es bastante fácil, pero si uno tuviera que aplicar criterio médico-científico, ¿hacia dónde debiera ir con esto? Hola, buen día. Yo creo que debiese ir a un estudio de un poco más de complejidad, porque, como bien dijeron, hay una imagen radiolúcida central en el frente y es subcortical, volar en el perfil, es irregular, pero no es radiolúcida como si fuese un quiste, tiene cierta densidad. Y además hay una alteración anatómica en la falange, con una hipertrofia cortical bastante irregular, y la imagen también tiene un borde escleroso bastante grande. Entonces, sí. No, dale. No, lo primero que haría es pensar las posibilidades diagnósticas ante una lesión radiolúcida, pequeña, no es no se comunica con la articulación, está a nivel del cuello, y bueno, podría ser hipotéticamente desde mi punto de vista radiológico
algún tipo, o sea, no creo que haya sido el lugar de la biopsia, porque me parece que no es el lugar para biopsiar un dedo, digamos. Se podrían haber lastimado estructuras, etc. Creo que podrían pensar en una infección como un posible diagnóstico, y eventualmente otros, pero sí seguiría con una tomografía computada, quizás radiológicamente, al ser una lesión ósea, empezaría con una tomografía computada para tratar de avanzar en el diagnóstico. Excelente. Te digo por qué te pregunto, o sea, repasando, diríamos de hacer una tomografía con esa lesión central que decís. Y yo pregunto sobre la biopsia, y coincido con vos en que no sería eventualmente el sitio más apropiado seguramente para haberla hecho, pero como uno no tiene datos previos, yo tuve ocasión de ver una periostitis reactiva florida, que para los que no lo conozcan, yo por lo menos era un cuadro que no conocía hasta que tuve el caso, es un cuadro bastante raro, pero que fundamentalmente se da en mujeres en la segunda y tercera década de la vida, normalmente toma una falange, y entonces invariablemente, y además es de muy difícil diagnóstico, de etiología desconocida, cuando vi esta radiografía me hizo acordar, por supuesto, sesgado, cuando uno vio el caso, quiere ver otro similar, y entonces me pregunté, ¿esto no será una periostitis reactiva florida y este habrá sido el sitio donde le hicieron la biopsia? En ese sentido, y entendiendo de la rareza de lo que estoy preguntando, pero ya que te tenemos acá, ¿hay algún dato radiológico como para decir, no, Enrique, esto yo no lo pensaría como una periostitis reactiva florida porque bla? Porque, por ejemplo, tiene aparentemente esta lesión radiolúcida central o lo que parece una radiolucencia central que no la tiene la periostitis. ¿Pero a vos se te cruza por la cabeza también o fui yo nada más? No veo demasiada reacción perióstica. Es más una hipertrofia cortical ósea, y esa lesión ahí que es central en el frente, pero en el perfil no es central. Está, digamos, subcortical o en relación a la cortical volar de la falange. Bien, entonces vos pedirías una tomografía más pensando en algo, digamos, en descartar eventualmente una osteomielitis, una infección, o ver con más detalle esa lesión. Sí, o un bien. tumor óseo. Ese es el otro diagnóstico. Bien. ¿Podemos seguir, Jessica? Consulta, Enrique. Sí. Ah, perdón, no te vi, Julieta. Pensé que habías apretado mal el botón en realidad y veo tu mano. Dale. Ya que estamos pensando en pedir una tomografía y que no tenemos datos de la anatomía patológica, ¿podríamos pedir una punción guiada por TAC, por ejemplo, como para repetir esa anatomía patológica? ¿Tiene sentido? ¿O nos quedamos tranquilos con los datos negativos previos? O sea, vos decir, enviar el paciente a pedirle la tomografía ya con el pedido de una punción en un dedo. Buena pregunta. No sé, Ricardo, ¿qué pensás? Mirá, en general nosotros primero hacemos los estudios tratando de no agredir a la lesión, porque en realidad no sabemos bien qué es todavía, y tratando de utilizar a las imágenes en conjunto con la clínica para ponerle un nombre a esta lesión, y después eventualmente tomar una decisión. En general, ¿no es cierto? Hay lesiones que sí se tocan y otras que no se tocan. No sabemos bien qué es esto todavía. Como poder hacerse, se puede hacer. No es normalmente lo que hacemos. Primero llegamos al diagnóstico. Pero conceptualmente, ¿vos te sentís cómodo punzando un dedo? A mí, cirujano de mano, no me dejaría cómodo. A mí, hacerlo a mí. Pero por eso te pregunto a vos. A mí, radiólogo, mucho menos. Ah, perfecto. Bueno, entonces estamos de acuerdo. Jessica, seguimos. Gracias. Enrique, me parece que Jorge tiene una pregunta de esto para hacer del estudio a pedir. Ah, bueno. Tengo una inicial para ver si el resto de la gente quiere participar
para decir qué presunción diagnóstica tiene con este estudio y esta data hasta ahora, o también una sobre qué estudios pedir. Cualquiera de las dos, la que vos quieras. Vamos con las dos, Giorgio. Bueno, vamos con las dos. Voy con la primera. Los que conocen el caso sería bueno que no voten para no sesgar el resultado, me parece. Sí, está muy bien. Ya está lanzada, no sé si la ven. Sí. Genial. Le vamos a pedir a Julieta también que no vote. No queremos ser responsables del choque, ¿eh? Bueno, está bastante dividido. Acá la gente que vota te diría que es en cuartos sobre la osteomielitis, osteoblastoma, osteomastoide y encondroma, ¿eh? Y Jorge, ¿vos tenés ahí sobre qué estudio pedir? Sí. Va. En esta opción pueden marcar más de una, por lo cual no necesariamente se puede pedir uno solo. Bien. Bueno, gran nivel de votación y por lo menos lo que veo yo, Jorge, si está bien. Es curioso, bueno, ahora repuntó la tomografía, ¿no? Pero tomografía, resonancia y centello. Sigamos, Jessica. Bueno, nosotros lo que solicitamos en ese momento fue una resonancia magnética. En la resonancia magnética se puede ver un poco más detalladamente esta lesión medular metafisaria, hiperintensa en T1. En el corte sagital se puede evidenciar lo que es la tenosinovitis de la región flexora. Y a nivel de los cortes axiales llama la atención una lesión puntiforme en el centro de esta lesión circunferencial, no sé si se llega a ver por acá, ¿sí? Aparte de la resonancia magnética, se les solicitó un centellograma óseo en el cual se puede ver la hipercaptación a nivel de la lesión en mano y también descartando que haya otro tipo de lesiones en el resto de los huesos del organismo. Sí, es una lesión única, entonces localizada a nivel de F1 de mano izquierda. Solicitamos también... Déjame interrumpirte, porque esto es bastante curioso, ¿no? Y vuelvo a insistir pues, y agradecer que lo tenemos a Ricardo acá. Ricardo, especialista en diagnóstico por imágenes, ve la radiografía y la sugerencia es hacer una tomografía y vos pediste una resonancia y un centello. Enrique, sí. ¿puedo comentar algo? Sí. Cuando recibimos este paciente, lo recibimos con los antecedentes que se hablaron y vino ya con una resonancia. O sea, poner la resonancia de nuevo. Y hay que ponerse un poquito en el... Vino con resonancia, y nosotros pedimos centello también. Pero la tomografía computada no la pedimos. Y te explico por qué no la pedimos. El paciente venía ya bastante vapuleado. Hay que tener en cuenta que hacía 1 año y medio que había empezado con sus síntomas, que lo habían estudiado en un centro importante, sin ningún tipo de diagnóstico y bastante desorientado. Y a nosotros nos llamó la atención, y si pones la radiografía otra vez, esta lesión así expansiva y un gran compromiso de las partes blandas, ¿no? Eso es lo que vimos de entrada en la radiografía. Y si ustedes ven en el perfil, hay como un compromiso importante polar ahí del cuello distal de la F1. Y después cuando vimos la resonancia, pone la resonancia,
ahí vimos que esa expansión invadía tremendamente la parte de los tendones y la sinovial de los tendones. Y honestamente, con todo lo que venía y demás, ya, bueno, no me voy a adelantar a lo que pensamos y después lo vamos a comentar, pero a pesar de lo bueno que hubiera sido necesario hacer un ataque, y sobre todo la indicación del ataque está referida básicamente a buscar los límites de la lesión, además de que nos pueda dar alguna otra idea que seguramente Ricardo nos va a ilustrar. Pensamos primero en tratar de hacer un diagnóstico. Entonces, no pedimos la tomografía, pensamos que no era estrictamente necesaria en este caso, y además a los fines de no embarrar más la cancha, podemos decir así directamente. Está clarísimo. Quiero volver sobre algo que dijiste y que voy a aprovechar algunos de los que con más experiencia para ver el enfoque, pero antes me gustaría preguntarle a Ricardo. Ricardo, si desde tu punto de vista recibimos este paciente con la connotación que acaba de decir Juanca y ya tenemos la resonancia y le pedimos centello, ¿vos pensás que la tomografía sigue siendo determinante o con estos estudios vos te quedarías tranquilo? Me quedaría, o sea, ¿para no qué? lo pongas en el compromiso de que se quede tranquilo. Tranquilo no se va a quedar. Menos intranquilo entonces. No, a ver, les explico lo que pienso. A ver, viendo el gran componente de partes blandas que hay radiológico, digamos, también había que descartar que no haya algún tumor en las partes blandas que esté erosionando o generando esa reacción cortical. Me parece que también tiene algún sentido el que ha pedido la resonancia, ha pensado algo de eso. Entonces, viendo la resonancia y viendo que no hay una tumoración en principio en relación a las partes blandas, que la vaina tendinosa solamente tiene líquido, que los tendones son normales, bueno, la realidad es que o sea, se ve la lesión en el hueso. Mucho más la resonancia no va a decir. Parece que el centro de la lesión es ósea, digamos. Esta es la utilidad que tiene este estudio. O sea, se ve un gran componente inflamatorio, pero con una lesión que está en la medular de la metáfisis de F1 con aparentemente disrupción cortical, porque eso es lo que pasa a nivel volar, que se ve en la segunda imagen de la izquierda en el corte sagital. Parece que la cortical ahí se está rompiendo, porque eso debe estar creciendo. Eso es lo que interpreto imagenológicamente. Excelente. Doctor Bertoni, tenés una pregunta. Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Le quería preguntar al doctor Trueba dos cosas. ¿Qué opina de la resonancia con contraste endovenoso para este caso y del centellograma con lectura en 3 fases? Si le ve utilidad o no. La resonancia con contraste, por supuesto que se puede pedir, digamos, cuando uno sospecha una infección o una tumoración, creo que es el estudio a pedir. Independientemente de que la resonancia sin contraste ya per se genera mucho más contrastes que una tomografía, etcétera, ¿no es cierto? Pero podría haber sido de utilidad, sí. Probablemente refuerce todo ese componente inflamatorio y la lesión ósea, ¿no es cierto? Y con respecto al centellograma, desconozco las 3 fases, o sea, la fase tardía con lectura a las 24, con lectura tardía, digamos, para descartar la osteomielitis. Yo ya veo que ahí en el centellograma la lesión marca un punto hipercaptante bastante significativo en la falange, así que no te sabría contestar. No. Es una lesión probablemente hipervascularizada, ¿no es cierto? Eso no tengo dudas tampoco. Y en este caso tampoco le hubiera resultado muy útil el contraste endovenoso porque hablaría de la hipervascularización y
y nada, como para diferenciarlo de una osteomielitis, a eso voy. No, sí sería útil el contraste en la resonancia, porque si vos volvés a la imagen de la resonancia, o sea, aparte de tomar contraste todos los tejidos que están alrededor de la lesión, yo quisiera ver si el tejido óseo que está enfermo, digamos, esa lesión también toma o no contraste y cuánto contraste toma. Bien. Perfecto, gracias, Doc. Excelente. Yo, antes de seguir, Jessica, ¿podés pasar a la imagen siguiente? Juanca, te pregunto a vos, le pregunto a Alberto, quizás quiera aportar algo, Aldo. Y voy a esto. Cuando uno recibe este tipo de pacientes, que para los cuales en general todos estamos menos habituados, hay caras, hay gestos, existe lo que uno dice, que cuando uno ha sido paciente cobra absoluta importancia, ¿no? En la tranquilidad o no que se le debe transmitir al paciente. Mi pregunta concreta es en el enfoque que uno hace. Juanca, vos acá al paciente lo incluís demasiado en el diagnóstico desde el inicio, lo preocupás, nombrás la palabra tumor desde el inicio. Parece una cosa sutil y discúlpeme, yo estoy preguntando desde mi cerebro, ¿no? Nombrás la palabra lesión, decís la palabra tumor, lo tranquilizás, lo preocupás porque ya viene después de un año sin diagnóstico. ¿Cómo es que vos enfocás este tipo de pacientes en tu consulta? Es muy importante esa pregunta, Enrique, porque la realidad es que hay que ajustarla al momento, al tipo de paciente y a la historia de todo esto, ¿no? Si nos ponemos en este lugar, acá ya venía, este chico tiene 14 años, o sea, te imaginarás que vino con la familia, la abuela y los bisabuelos, todos encima, uno arriba de otros, con una carga emocional importantísima y ya con miedos, temores y todo lo demás. Con lo cual, algunas cosas por ahí a uno le hacen poder decir palabras tranquilizadoras, pero la realidad es que hasta que no tenés un diagnóstico, eso es muy relativo. De todas maneras, en este caso el centello ya después de todo el tiempo marcaba que solamente era la localización solamente en el dedo y eso a uno lo deja un poquito más tranquilo. Lo otro es que no tenía temperatura, aunque a veces los tumores pueden venir con temperatura, no tenía temperatura, con lo cual la palabra infección por ahí ya se podía separar. Pero bueno, hay que ir eligiendo las palabras y lo concreto es que hay que decirle que hay que estudiarlo y hay que saber de qué se trata. Y una vez que uno tiene un diagnóstico, bueno, ahí sí hay que decir lo que hay que decir. Y un poco esto también ahora, en este punto, la duda es qué actuar, cómo actuar, qué hacer, si volver a hacer una punción biopsia. Pero discúlpame Sí. antes, mira lo que te voy a preguntar. Sí. Cuando estás en la consulta, sí. Esta consulta con toda la carga que tiene, estás hablando, ¿lo estás mirando al chico? ¿Lo mirás a la madre? ¿Mirás a la abuela? Miro a todos. Porque 14 es grande, pero es chico. ¿Cómo es? Exacto. Miro a todos porque yo nunca minimizo al paciente por más chico que sea. Aunque sea muy chico, nadie es tonto y todo el mundo registra. Y yo miro a todos y también vas planteando y eso te lo va dando el tiempo, ¿no? Y vas viendo quién asiente, quién no asiente, quién te mira con desconfianza. Es decir, es muy sutil esto que vos estás diciendo y es trascendente y es una batalla, como dice Carlos, importantísima que se libra ahí en el consultorio. Y esa es la gran diferencia muchas veces de que un paciente te siga hasta abajo de la cama y que otro salga disparado y que no aparezca nunca más en la vida, ¿no? Entonces, miro a todos, pero al paciente nunca le oculto nada y sí siempre trato dentro de lo posible de atemperar y de dar palabras de tranquilidad
dentro de lo que se pueda, sin mentir. Sí, correcto, coincido No sé si- totalmente. Y no sé si- en realidad quería hacer hincapié en esto porque por lo menos voy a hablar en primera persona. Uno a veces esto te agarra en el medio consultorio, de un consultorio con mucha gente, y pienso quizás para la gente con menos experiencia, cuando uno revisa su día, hay casos y hay casos, y acá cuando aparecen casos como este, pienso que uno debiera tener la capacidad para parar todas las rotativas, concentrarse, dedicarle todo el tiempo que esto necesita, porque hay una cantidad tan grande de expectativa que a veces, si nosotros no estamos atentos para empatizar con el caso, se pasa por al lado, y de verdad esta gente por ahí, no sé, asume que está esperando una palabra tuya, Juanca, y vos, si no estás atento, Sí, te pasó por al lado. No, totalmente. Y agregale eso, que estos casos en general nunca vienen, porque siempre vienen derivados. Y vos sos la salvación teórica, ¿sabés? Es muy común escuchar que el paciente entre al consultorio y cuando diga, mire, vengo acá porque me dijeron que usted es el mejor. Bueno, agarrate, porque eso es una mentira. Es decir, probablemente haya algún desubicado que piense que vos sos el mejor, pero la mayoría es para sacarse el paciente encima y te lo enchufa. Entonces dice, no, vaya a ver al mejor. Y bueno, y ahí te agarrás la cabeza, ¿viste? Porque es una mentira y es un problema. Y hay que actuar como tal, que es lo peor. Bien, Perdón que interrumpa un segundo. Lo que dijo Sí. Juanca, no solamente que te viene el paciente ya con estudios, que algo le tenés que decir, y encima uno está desprevenido. Es el conjunto de cosas. Y Henry, antes de que vos preguntes qué se va a hacer, o en ese momento Jorge tiene la pregunta de las opciones que haríamos de la conducta. Así no quemamos la discusión. Dale, vamos. Me gustaría saber qué piensa Alberto y Aldo en este punto. ¿A dónde encarar la pregunta? A ver, tumor en medicina es bulto, o sea que es una cosa total y absolutamente inespecífica. Entonces es una de las primeras cosas que yo le explicaría a la familia, que no se preocupe, hay tumores benignos, hay tumores malignos, pero yo usaría más la palabra tumoración para no asustarlo. Es un chico de 14 años. Y la gente que no entiende, cuando le hablas de tumor, se pone un poco nervioso, siempre piensa lo peor. Una de las cosas que yo pienso que la primera biopsia ha sido una biopsia negativa porque no, es decir, ha sido un falso negativo porque ha estado no en foco. Creo que la biopsia es lo único que a mí me va a dar nombre y apellido de la lesión, y es a donde yo enfocaría. Sí, algún estudio previo tipo resonancia como se hizo, para estar un poco más enfocado y saber un poco dónde estoy parado, y para saber qué es lo que tengo que biopsiar. Pero acá creo que la meta, el gol, a donde tenemos que apuntar es a la biopsia, nombre y apellido. Bien, Alberto, perdóname, porque a mí no me quedó claro. Vos dijiste que la gente cuando le decís tumor se pone nervioso, es que le vas a decir tumoración. O sea, preferí decirle tumor, tumoración, no entendí esa parte. Vos le decís tumoración. Claro. ¿Querés que decir, se ponga nerviosa? una de las cosas que tiene el médico es contener a la familia, tranquilizarlo. Y vos no lo podés poner, y vos no sabés qué es lo que tiene. Entonces vos no le podés transmitir tus inseguridades a la gente. Y además, si vos le hablás de un tumor, ya la gente que no sabe tumor lo asocia inmediatamente con el cáncer. Sí. ¿Entendés? Entonces yo le hablo, no, mira, es una tumoración, vamos a ver qué es lo que es como para minimizar. Y hasta que no tenga el nombre y apellido de lo que tiene, yo no le transmito las inseguridades al paciente, bien, ni a la familia, ¿no? Aldo, es decir, minimizo. Sí, vos minimizás. Con la palabra tumoración. Después, si hay que amputarle el dedo, se lo digo, pero eso cuando estoy seguro que hay que amputarlo. Hasta Perfecto. eso,
Es decir, tranquilizar a la familia, contenerlos. Es una función del médico. Sí, correcto. Aldo, quisiera saber sobre esto, si el enfoque es parecido, y acá hay un porcentaje de los presentes que piensan en derivar el caso a un especialista de tumores. ¿Cómo es tu enfoque? ¿Y qué pensás de vos? ¿Esto pensás en derivarlo? ¿No pensás? ¿Y por qué? Bien, primero, la verdad que lo que dijeron Juanca y Alberto es correcto. Hay que disminuirle la ansiedad a la familia, hay que pedir estudios, hay que explicarle. O sea, siempre hay que tratar de bajarle la ansiedad a la familia, que es lo que yo intento hacer. Y bueno, si hay que derivarlo a un especialista de tumores, no sé, por ahí veríamos si hay que derivarlo o no, no estaría dentro de mis primeras convicciones. Creo que es lo que dijo Juan, que es estar sacando un paciente y peloteándolo de un lado a otro, porque ya viene derivado y lleva 1 año y medio, y te lo derivan. Entonces creo que le tenés que dar vos una solución, y la definitiva, como dice Alberto, sería la anatomía patológica. Pero bueno, ahí se verá qué se hará, si se lo deriva a alguien que hace más tumores o no, pero primero tenemos que llegar a algo. Para eso te lo derivaron y creo que hay que asumirlo. Bien. No, por eso no podés consultar. Sí, ahora, digamos, volviendo al caso, estás en esta instancia donde ya viene con todo el contexto que dice Juanca, donde ya le pediste el centello, y entonces volvemos a la pregunta inicial que le hice a Ricardo. En este momento, vos, no digo lo que, pero vos sos partidario de, tal como dijo Alberto, hacerle vos mismo la biopsia. ¿Pensás en derivar lo que le hagan la biopsia bajo TAC? ¿Cómo lo manejás? Mirá, En este caso, ¿qué harías? La biopsia bajo TAC me gusta mucho, a mí me resulta mucho más útil, porque hacen la punción exacta. Acá no hay mucho error, tal vez, pero vos fíjate que ya tenés una biopsia anterior que fue fallida para mí. Pero tú, intuitivamente, vos pensás, yo tengo mi propio pensamiento sobre este caso, de si ya fallaron una vez, vos pensás que tenés más chance de llegar al diagnóstico mandándoselo a Ricardo a que lo puse bajo TAC, o haciendo vos una biopsia. Creo que bajo TAC voy a tener mejor resultado. Ricardo, ¿vos pensás lo mismo? ¿Vos pensás que podés ser más certero vos con estas imágenes que nosotros adentro del quirófano? Yo lo operaría. Hoy está complicado, Ricardo. Sí. Hoy te digo que lo están peloteando. No sé si va a volver, pero bueno, ojalá sí sea. No, pero la realidad es que, digamos, queda claro desde el punto de vista imagenológico y clínico que hay una tumoración que está generando una reacción inflamatoria. La tumoración es ósea. Yo creo que haría una biopsia excisional de eso, lo puretearía bien y haría una anatomía patológica para no fallar después de haber tenido ya el primer intento frustro. Bien, perfecto. Esto está buenísimo, porque los cirujanos humanos se lo mandamos al de diagnóstico por imagen, el diagnóstico por imagen lo manda el cirujano humano. Este está bueno porque nos permite, como dijo Santi, esto en general te agarra desprevenido. Entonces, hacer todo este ejercicio mental lo que hace es acelerar el proceso cuando uno está frente al caso. Bueno, Jessica, ¿podemos seguir? Porque sí. Hoy les pido mil disculpas, se ve que ayer hablé poco, sí. ¿Podemos saber qué opina Paula de este caso? ¿Paula Pareto? Sí. Sí, obvio. ¿Paula? Claro. Yo sé, a veces no le pregunto porque sé que ella todavía no le por lo gusta. menos mucho no quiere opinar, pero... Hola. Sí, me da un poco de vergüenza, pero me llamó la atención en un primer momento el tema del dolor nocturno,
Entonces dije, bueno, tal vez un osteomosteoide fue lo primero que me vino, porque hemos tenido en algún momento un caso en el hospital, lo mismo que tal vez el doctor Pereira, cuando uno tiene un caso es como que quiere relacionar todo con eso, le parece que puede tener que ver, pero después medio que lo fui descartando. Pero no, me parece algo muy raro. Yo en el hospital la verdad es que nunca lo vimos. Ahí en las opciones lo que puse es que le pediría así una tomografía y el centello, que bueno, después se lo pidieron, como para ver más que todo el tema, creo que lo mismo que opinaron un poco todos, de ver si había alguna lesión más del mismo tipo en alguna parte del cuerpo, que por suerte no la tenía. Y bueno, la biopsia, pero después no Pero sé cómo. intuitivamente, Paula, intuitivamente vos, soy yo, intuitivamente vos le harías una biopsia escisional, como se dijo, o lo mandarías a punzar en esta instancia. Sí, una biopsia escisional, de hecho es una de las opciones que puse cuando estaban ahí las opciones, pero no sé si está bien, en verdad. Está perfecto. Lo puse porque fue lo que me pareció. Está perfecto. Escucha, Jessica, ¿seguimos? Porque me parece demasiado detallista hoy, demasiado hablador. Dale. Sí, bueno, se solicitaron algunos estudios de laboratorio que la verdad que no fueron concluyentes y se procedió a realizar una biopsia escisional, realizó un abordaje volar tipo Brunner, realizando un colgajito de base radial, se hizo una tenosinobectomía ampliada con apertura de la polea A3, un curetaje minucioso de la lesión hasta llegar a hueso sano, y se envió la totalidad de la lesión a su estudio anatomopatológico, dando como resultado osteomosteoides. Paula tenía razón. Bien. Entrando un poco en la teoría, el osteomosteoide representa el 11% de los tumores óseos benignos del organismo, es más frecuente en hombres en una relación de 3:1, con un pico en la segunda década de la vida. Aproximadamente el 10% de todos los tumores, de todos los osteomas osteoides se localizan en la mano. La clínica característica es de dolor a predominio nocturno, con signos inflamatorios, y a nivel de la mano lo que se puede ver es pérdida de la fuerza y de la flexoextensión, o sea, no tiene una clínica tan característica, y como justamente la clínica es atípica y su localización no es frecuente, entonces en muchos casos puede llevar a errores diagnósticos. El diagnóstico siempre es clínico imagenológico, puede clasificárselo en corticales, medulares o subperiósticos según la localización en la que se encuentren. La biopsia nos da el diagnóstico de certeza. Es importante tener en cuenta los principales diagnósticos diferenciales, entre ellos, bueno, algunos de los que se estuvo hablando, osteomielitis, osteoblastoma también, porque es una lesión que también predomina en la segunda década de la vida, predomina en hombres, pero su localización más frecuente es en el esqueleto axial, no tanto en la mano, es mucho más infrecuente que el osteomosteoide, pero su lesión también es un nicho, un nidus, pero de mayor tamaño. Y el tumor glómico, porque muchas veces cuando los osteomosteoides se localizan en lo que es la falange distal, puede provocar lo que es un ensanchamiento de la matriz unguial, una deformidad de la uña, entonces también es un diagnóstico diferencial a tener en cuenta. Dentro de los tratamientos útiles para tratamiento de osteomosteoide en mano, son estos dos, ¿sí? La resección en bloque y la biopsia escisional con o sin injerto. Entrando un poco en la bibliografía, este es el primer artículo que fue presentado en el año 2000 en la revista de Ortopedia y Traumatología, donde dice que bueno, la localización más frecuente es en mano, en mano es en falange proximal, hicieron una revisión a largo plazo de 6 pacientes, en los cuales observaron este tema del retraso diagnóstico mínimo de 6 meses y hasta 24 meses, debido a la rareza de la localización y también por tratarse de un cuadro atípico. Fíjense cómo lo han diagnosticado como osteitis, síndrome del túnel carpiano, con otros diagnósticos que nada que ver tenían.
El tratamiento que recomiendan es la resección intralesional, o sea, la biopsia excisional, siempre enviando la muestra a anatomía patológica, y importante, abarcar toda la lesión para evitar posibles recidivas. El segundo trabajo habla de osteomastoide de la falange proximal, es una revisión de la literatura, en donde revisan 90 publicaciones emitidas desde 1985 hasta el 2017, evalúan 289 casos de osteomastoide en mano y muñeca, también concluyen que la localización más frecuente es en falanges, y que cuando el osteomastoide afecta a los rayos, el que más frecuentemente se ve afectado es el tercer rayo, ¿sí? Y que la tendencia del osteomastoide es a localizarse cerca del eje de la línea media de la mano, de lo que sería el eje de la línea de referencia de abducción y aducción de la mano, y que la incidencia de osteomastoide en mano disminuiría al alejarse del eje de la línea media en el plano coronal. También hablan de lo que es el retraso diagnóstico, que lo encontraron entre 13 y 20 meses, refieren que el tratamiento de elección es la resección en bloque, y hablan un poco de lo que es la ablación por radiofrecuencia, que es una alternativa de tratamiento de osteomastoide que es recontra viable en otras partes del organismo, pero lo que refieren es que en mano, como hay una alta tasa de complicación por riesgo de lesión iatrogénica de los paquetes neurovasculares, entonces que no sería lo recomendable y que aparte limitaría lo que es el estudio anatomopatológico. Y este último trabajo me lo envió el doctor Argüelles, a quien agradezco, bueno, él es el autor del mismo, junto con algunos otros que están aquí entre nosotros, habla de osteomastoide de falange, y hacen una revisión de 5 casos, un reporte de 5 casos con una revisión de la literatura. Dentro de estos 5 casos se puede visualizar que, bueno, 4 son hombres, una sola es mujer, la clínica es más o menos la misma, en 3 casos, digamos, la localización es en la falange proximal, en 3 casos el tratamiento fue con curetaje, en 2 con resección en bloque, y el resultado fue favorable en 4 pacientes, necesitando un único paciente, el paciente número 4, una nueva intervención por resección incompleta de la lesión. Lo que me pareció súper claro, está detallado en este trabajo, es que ante una sospecha diagnóstica del osteomastoide, la primera línea de estudios debería de ser la radiografía y la tomografía computada. Que la tomografía computada es el método de elección para diagnóstico de osteomastoide, y que la solicitud debería ser de cortes finos, de 1 milímetro, para poder identificar el nicho, el nidus, ¿sí? Que típicamente lo que se va a encontrar en la tomografía es una zona de baja densidad, que es el nidus, una zona de alta densidad dentro del nidus, que puede ser de tamaño variable dependiendo del grado de calcificación, y un borde de esclerosis y de reacción perióstica. Que la resonancia puede llevar a errores diagnósticos, que es un poco menos efectiva que la tomografía para identificar el nidus, pero que cuanto más cerca está la lesión de la cortical, la resonancia se vuelve un poquito más útil. Y tener en cuenta también que el centellograma es un estudio de alta sensibilidad y que nos da un signo de la doble densidad, ¿sí? En el cual se ve un foco central con alta captación dentro de un borde con captación un poco menor. Bueno, y esta es la evolución de nuestro paciente. A los 3 meses de posoperatorio, 5 meses, 8 meses, al año, a los 2 años, a los 2 años y medio, a los 7 años. Se ve como la lesión prácticamente desapareció, esa reacción cortical también, el edema de partes blandas también se normalizó, y estas son radiografías comparativas de la imagen inicial y la imagen actual. El paciente evolucionó favorablemente, estas son imágenes de él en la actualidad, sin dolor, funcionalmente normal también. Y bueno, estas son algunas conclusiones que sacamos.
Hay que tener en cuenta que la mano, el osteomosteoide en mano tiene una clínica que es inespecífica, que hay que sospecharla ante el dolor nocturno y edema, que la tomografía sería el método de elección y que la biopsia excisional es un método bueno para diagnóstico y tratamiento de osteomosteoide en mano. Nada más. Jessica, excelente, te felicito, muy buen caso, tremendo el seguimiento. Yo sé que hay algún caso más tal vez, pero me gustaría preguntarle a Santi Argüelles, que ha estudiado muy bien este tema. Santi, una pregunta y si tenés alguna reflexión sobre el caso, pero mi pregunta concreta es, se ha descrito, como se dijo recién, la ablación con radiofrecuencia o por fotocoagulación de estas lesiones. De acuerdo a lo que has investigado, si aparentemente Jessica dijo que no, pero no sería una opción, ¿y por qué? Y algún dato más que nos quieras agregar en base a lo que sé que has estudiado este tema. Gracias, Jessica, espectacular todo tu Ateneo. En base a lo de la radiofrecuencia se hace bastante en otras localizaciones, teniendo en cuenta que el tamaño, el diámetro de los huesos son mucho mayores, y en las falanges no hay chance de que los paquetes neurovasculares, como dijo Jessica, estén lejos de la punta de radiofrecuencia, como mucho puede estar a menos de 1 centímetro de distancia. Entonces, por más que le invoquen bien con la radiofrecuencia y le hagan la ablación correcta, está cerca y el calor podría lesionarlos, y los casos que hay descritos tuvieron complicaciones. Hay reportes de casos aislados de radiofrecuencia y que lo dejaron de hacer los que lo hicieron. Y la complicación más frecuente, perdón que te interrumpa, es el dolor crónico. Dolor crónico. Dolor crónico, y lo atribuyen a eso, a la lesión térmica y la irritación. Y yo imagino que habrán neuromas por continuidad o fibrosis de epineuro. Es todo especulación eso. Y en cuanto a mi reflexión de haber leído, y cuando yo tuve el primer caso lo derivaron, la realidad es que nadie pensó que yo era el mejor como Cañone. Lo derivaron al lugar donde trabajo con vos, al especialista de tumores, con todos los estudios, la familia, el abuelo. Y como el especialista de tumores, no era que no estaba, no, cuando la secretaria le preguntó por qué era, y le dijeron por un dedo y me lo pusieron a mí. Entonces me apareció a mí buscando al de tumores. Ya me lo quedé el paciente. 14 años también, 2 años con 2 años de dando vuelta. Una vez que le expliqué que yo no era el mejor, hice lo mismo. Todo lo que se habló acá fue lo que no tenía pedido en el centello, que yo se lo pedí para ganar tiempo. Y después, estudiando el tema y con los siguientes casos que fuimos viendo, en cuanto a la clínica, que es tan inespecífica y tan variable, en las localizaciones que dijo Jessica, que puede ser medular o esponjoso, intraperióstico o cortical, y depende a qué distancia esté del borde del hueso y a qué distancia está de la articulación, es la clínica que va a dar. Por ejemplo, cuando está yuxtaarticular, o sea, está subcondral, da sinovitis y confunde con patología articular. Cuando está cerca de la cortical volar, como era el caso que estábamos viendo, fíjense la imagen que mostraba y que Ricardo también describió y describieron ustedes, esa imagen en huevo frito de los tendones con mucha sinovitis, es porque el osteomosteoide está cerca de esa estructura, y el dolor y la inflamación es causado porque las células del osteoma generan prostaglandinas, y eso genera una inflamación local, y por eso vemos tanto edema de partes blandas, tanta tumefacción. La imagen incendiada en la resonancia, que cuando uno ve tanto edema se confunde, o por lo menos yo me asusto cuando veo tanto edema óseo en una resonancia. Y eso probablemente esté causado por las prostaglandinas que secreta el osteoma. Pero bueno, eso, la conclusión que a mí me dejó es que es como un imitador de cualquier cosa en la mano. Y tenerlo en cuenta ante cosas raras que no tienen explicación. Bien. Y te aman, una vez que se los sacás, al día siguiente vienen a besarte los pies, porque es como el túnel carpiano, que al día siguiente dijo, doctor, pude dormir esta noche. Similar nos pasó con los osteomas, que en muy poco tiempo el paciente está contento. Excelente, Santi, gracias. Bueno, yo Tal no sé cual, porque le saca el dolor. Exacto. No sé, Juanca, si había un caso más o algo que... Porque no, yo estuve medio... Yo, para terminar de cerrar esto, porque a mí, yo honestamente, de entrada nunca pensé que era un osteomastoide. Felicito a Paula Pareto, porque la verdad que
no lo pensé, honestamente. Es más, pensé en otra cosa, hasta pensé en una tuberculosis, por esa imagen así casi de espina vestosa. O sea, pensé 20.000 cosas, pero osteomastoide no. No por lo menos de entrada. Y creo que tenía, Ricardo, preparadas algunas imágenes, no sé si estoy acertado o no, Ricardo. ¿O se fue? Sí, no, estoy acá. Hice un Algunas imágenes resumencito. por ahí que a lo mejor son para aclararnos más a veces de entrada. Igual No Jessica sé si dijo tenías todo. algo ahí rápido. Y el otro casito lo dejaremos para después, Enrique, porque no va a dar el tiempo. Pero esto me parece que es importante, sobre todo para toda la audiencia. Genial. Bueno, recordar un poco que es un tumor benigno menor de 2 centímetros, que es hueso en distintas fases de maduración, en una estroma de tejido conectivo altamente vascularizado, por eso tomaría contraste tanto en una tomografía, en una resonancia, por eso hipercapta en el centellograma, con distinto grado de mineralización en el nidus central. Por eso a veces se ve totalmente calcificado o menos. Radiológicamente es una radiolucidez menor de 2 centímetros. También radiológicamente o por tomografía podemos ver como signo ensanchamiento cortical y gran esclerosis rodeándolo. En la resonancia vamos a ver edema óseo o de partes blandas como vimos, y en el centello un punto hipercaptante. El fémur y la tibia se llevan el 50% de la estadística, en la mano y la muñeca tiene el 15%, y como bien explicaron puede ser cortical, que es el más frecuente, afectando fémur y tibia. A nivel intramedular afecta generalmente el cuello del fémur, el carpo y el tarso, y el subperióstico a nivel del cuello del astrágalo y la vertiente medial de cuello femoral y los huesos de la mano y del pie. Algunos ejemplos radiológicos, el de la izquierda es bastante parecido, con una ubicación más proximal. Es una imagen radiolúcida, con gran esclerosis periférica. Yo creo que el caso clínico que les tocó también los confundió un poco porque estaba en un grado mucho más avanzado de compromiso óseo o de reacción inflamatoria que el que estamos viendo. Otro ejemplo mío en un fémur, fíjense que se ve una imagen radiolúcida y cuando hacemos un poco de foco ya se ve que una de las corticales del fémur está ensanchada. Ahí vemos la tomografía, fíjense el nidus que está mineralizado y la asimetría cortical que tiene la lesión. En la resonancia magnética a veces ayuda, a veces confunde, dependiendo de la mineralización del nidus, va a tener una señal u otra. Ahí se ve el fémur de la derecha como tiene el engrosamiento cortical y se ve el pequeño punto en el nidus. Y en la resonancia de abajo no se llega a observar ningún tipo de lesión ósea, salvo el edema, pero como dijo el doctor Argüelles, hay una gran sinovitis y hay derrame articular porque ese osteomosteoide que me tocó era subperióstico. Ahí está el osteomosteoide y fíjense que en el centellograma también marca un punto hipercaptante. No tengo mucho más para decir, sí que es un tumor óseo que debemos pensar, porque obviamente si no lo pensamos no lo vamos a diagnosticar. También quería decir que hay que tener cuidado con las punciones en este tipo de tumores, porque aparte de la radiofrecuencia, etcétera, las lesiones que se pueden producir en la cercanía de la tumoración, está demostrado que, por lo menos de lo que yo he leído y me han comentado, los cuadros de alteración en la frecuencia, etcétera, pues son muy dolorosos cuando se les hace las biopsias. Así que, bueno, eso es todo. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Siempre es de muchísimo valor tu aporte y tu generosidad con nosotros para transmitir conocimiento y desasnarnos un poco. Jessica, excelente el caso y cómo lo has presentado. No sé, Juanca, si querés cerrar, si no, yo los saludo, que tengan buen fin de semana y hasta el próximo Ateneo. Juanca, no sé si... No, simplemente
tener cuidado con esto, porque lo que coincide en todos los trabajos es el tiempo que se pierde en hacer el diagnóstico. Y esta no fue la excepción, y recalco lo que dijo Santi, el paciente te ama, porque al hacer la limpieza el dolor se les va y es lo que, además de todas las posibilidades que puedan tener, lo traen a mal traer, además de todo, ¿no? De la ansiedad y de todo. Así que, bueno, nada, eso es todo. Excelente presentación y excelente, Enrique, como siempre. Buen fin de semana para todos. Buen Paula, fin de- suerte, Paula, ¿eh? Suerte, Paula. Suerte, Paula. Éxitos, Paula. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias por la Muy bueno. presentación. Muy buenas, Vamos gracias. con todo, Paula, ¿eh? Vamos. Chao. Hasta luego. Buenas